Cálculo de la medida de la apotema de la pirámide. En ocasiones es necesario obtener primeramente la medida de la apotema de la base. Esto se realiza utilizando fórmulas específicas. Para la base de la pirámide cuadrangular, es decir, con un cuadrado como base, la medida de la apotema de la base se obtiene al dividir la medida del lado de la base entre 2. Para la base de la pirámide triangular con un triángulo equilátero como base, la medida de la apotema de la base se obtiene al dividir la medida del lado de la base entre 6 y multiplicar ese resultado por la raíz cuadrada de 3. Ahora bien, para el cálculo de la medida de la apotema de la pirámide recta, se emplea el triángulo rectángulo, que se forma con el trazo de algunos de sus elementos. La hipotenusa del triángulo es la apotema de la pirámide. Los catetos del triángulo son la altura de la pirámide y la apotema de la base. Con este triángulo se trabaja utilizando el teorema de Pitágoras en 3 situaciones. En la primera situación se requiere la medida de la apotema de la pirámide. Los datos que se necesitan son la medida de la altura de la pirámide y la medida de la apotema de la base. Con el teorema de Pitágoras se obtiene la medida de la hipotenusa. La medida de la apotema de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la medida de la apotema de la base al cuadrado más la medida de la altura de la pirámide al cuadrado. La segunda situación. Se requiere la medida de la altura de la pirámide. Los datos que se necesitan son la medida de la apotema de la pirámide y la medida de la apotema de la base. Con el teorema de Pitágoras se obtiene la medida de un cateto. La medida de la altura de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la medida de la apotema de la pirámide al cuadrado menos la medida de la apotema de la base al cuadrado. En la tercera situación, se requiere la medida de la apotema de la base. Los datos que se necesitan son la medida de la apotema de la pirámide y la medida de la altura de la pirámide. Con el teorema de Pitágoras se obtiene la medida de un cateto. La medida de la apotema de la base es igual a la raíz cuadrada de la medida de la apotema de la pirámide al cuadrado menos la medida de la altura de la pirámide al cuadrado.